Muy bien, continuamos con nuestro curso de Adobe Photoshop. Estamos en la clase 31. En la clase anterior habíamos averiguado y conocido muchas otras opciones sobre el menú de capas. Ahora quiero conocer otras, quiero enseñarles otras, quiero que aprendamos a agrupar capas y quiero que aprendamos a utilizar las capas de ajuste. Entonces, de esto se trata. En primer lugar, van a tener que abrir el archivo de esta clase con el que voy a trabajar si quieren seguirme exactamente con el mismo proceso y no pueden hacer su propio archivo. Recuerden que pueden descargar este archivo en la descripción de este video en la parte de abajo, si lo están viendo en YouTube y si lo están viendo en la página web de la escuela. Justo debajo del enlace de este video está el botoncito o el enlace que les permite descargar este archivo gratuito. Okay. Al abrir el archivo se llama Photoshop CS6 Introductorio Clase 31 Muestra. Van a tener un resultado como este. Lo primero que van a ver es una capa encendida que tiene un color rojo. La capa encendida es el global, es decir, es el resultado final de lo que quiero hacer. Básicamente, y voy a apagar el resultado, fíjense que no hay nada. Tengo una imagen o una foto real, tengo un edificio, un proyecto que está acá. Me disculpas si son muchos ejemplos de arquitectura, pero es mi fuerte el diseño 3D y la arquitectura, así que muchos ejemplos probablemente estén orientados a la arquitectura. Entonces, nuevamente, esto es una foto de un paisaje en Perú. Esto fue para un concurso de arquitectura en Lima, Perú. Se llamaba Sky Condos. Estoy usando estos archivos de manera ilustrativa. Entonces, esta era una calle del concurso, perdón, una calle donde estaba la parcela del proyecto que iba a ser esta casa. Iba a ser demolida y se iba a construir una torre acá, según las reglas del concurso. Esta foto la conseguimos de internet y básicamente después hicimos este render, que fue el render del proyecto, es decir, más o menos el proyecto ubicado donde va a ir, y el resultado a través de una serie de capas y de modificaciones fue esta imagen. Entonces voy a intentarles enseñar más o menos cómo hice la imagen y además cómo trabajar con grupos y cómo utilizar las capas de ajuste. Entonces, en primer lugar, tengo la foto original, luego tengo encima la capa del render que voy a utilizar. Okay, en este caso, lo primero que hice fue insertar el render que coloqué acá, que va a estar dentro del proyecto. Recuerden que siempre pueden tocar una capa y hacerla un poco más transparente, jugar con la opacidad para saber dónde va a estar ubicado realmente. Voy a darle control Z o simplemente voy a poner la opacidad otra vez encima. Voy a apagar la capa. Lo primero que hice fue seleccionar todo el cielo. Es simplemente seleccionar el cielo con la varita mágica y luego suprimir ese cielo, es decir, eliminarlo. Voy a clonar la capa, solo para que lo vean. Voy a duplicar la capa. Voy a apagar la capa que está de fondo y voy a eliminarlo. Se suprime el cielo y entonces ahora puedo ver lo que está quedando de fondo. Obviamente hay que corregir muchas cosas. Habría que borrar, habría que tomar el borrador manualmente y empezar a borrar poco a poco manualmente el borrador, o pueden usar el borrador en una brocha de pincel normal e ir borrando aquellas cosas que no necesiten dentro de la imagen. Obviamente toma un poco más de tiempo, no es tan sencillo como lo estoy mostrando, pero esto es simplemente a manera referencial para esta clase. Y una vez que borran todo, van a tener algo como esto, que es la imagen con todos los elementos ya borrados. Esta la borré con mucho más cariño. Una vez que ya está borrada esta, vamos a apagar esa capa y voy a crear una capa nueva. Esta capa nueva va a ser un rectángulo. Esto es simplemente irme al menú de rectángulos y crear un rectángulo nuevo. En este caso fue más pequeño. El rectángulo lo voy a apagar en este momento. Lo voy a eliminar. Y este es el rectángulo que he creado. Yo lo creé en negro también. Okay, es un mismo rectángulo negro. Solo que en los efectos, recuerden que se agregan efectos. Agregué uno de superposición de degradado con la capa seleccionada. Y el degradado que coloqué fue un degradado lineal con estos valores en los colores. Okay, para tener un degradado que simule un cielo. Y luego puedo tener ahora el paisaje de fondo y tengo un cielo personalizado que se hace más oscuro al final, pero se hace más claro a medida que se acerca hacia arriba, hacia el sol. Ok. Luego corté el edificio o el pedazo del edificio que necesitaba de esta imagen que tengo aquí abajo y luego dupliqué esta capa y le ajusté los valores. ¿Cómo le ajusté los valores? Es simplemente tocar esta capa, duplicarla, clic derecho y la vamos a duplicar, apago la original y nos podemos ir a la parte superior y vamos a ir a ajustes, ajustes, brillo y contraste y vamos a poder aumentar el brillo o disminuir el brillo, aumentar el contraste o disminuir el contraste y también pueden ajustar los valores a través de imagen, ajustes, el nivel de las curvas
Y cuando se abre el nivel de las curvas, ustedes pueden oscurecer un poco las imágenes, o sea, hacer que los oscuros sean un poco más fuertes y que los claros sean un poco más claros. Pueden jugar con estas propiedades para ir cambiando de tonalidad su proyecto. Incluso pueden cambiar el resto de los patrones, pueden jugar con estas opciones. De esta manera las vamos a ver más adelante. Para este caso, sinceramente, yo solamente hice ajustes, brillo y contraste, y moví el valor del ajuste del brillo y contraste para que simule o coincida con la iluminación que tengo en el cielo de fondo. Apago esta capa, tengo la capa, el resultado final, este fue mi resultado final del montaje, y luego tengo esta nueva capa, la voy a apagar. Fíjense, la pueden ver en este momento, esta capa con los árboles cortados y el edificio cortado, la casa cortada que estaba por acá. ¿Qué estoy tratando de hacer con esta capa? Bueno, básicamente estoy haciendo como un sándwich. En la capa de fondo tengo el fondo de la ciudad, más adelante tengo la capa del edificio y luego corté esta misma capa, la dupliqué y la puse aquí arriba. Hice esto, duplicar capa, y la coloco en el orden y la pongo por encima de esta capa, y luego manualmente fui borrando lo que necesitaba del proyecto para que se viera el edificio que está de fondo. ¿Lo ven? Voy borrando poco a poco y mágicamente va apareciendo el edificio. Obviamente esto tienen que hacerlo con mucho más cariño. Nuevamente, esto es un ejemplo de referencia. Y estoy utilizando este proyecto porque aún no hemos llegado al punto de las capas. Estoy muy extenso con esta idea de cómo se hizo el montaje en Photoshop, porque primero es una pista para las personas que están viendo este curso, que están orientadas al área de arquitectura, de cómo más o menos pueden disfrazar y crear un montaje en un sitio real. De todas maneras, más adelante yo voy a crear un curso para que sepan hacerlo a nivel más profesional. Pero básicamente estos son los trucos de las herramientas. Alguna persona puede cambiar una que otra, pero en esencia es esto, es jugar con el orden de las capas, que por eso era importante aprenderlo en la clase anterior. Entonces enciendo la capa del árbol y fíjense que ahora el edificio está oculto tras el árbol. Obviamente aquí habría un error, por ejemplo, estos pies de las personas tendría que corregirlo, estos pies que están acá, y aquí hay un error de la arena que se está viendo de fondo, esta pared no coincide por acá. Sin embargo, yo no me enfoqué mucho en eso porque a esta escala es más que suficiente. El ejemplo del proyecto se ve súper bien así y no hacía falta más detalle. Abrí una capa nueva en la que sí sustituí el detalle y cambié nuevamente y puse la fachada antigua de la casa para no tener este problema, y puse el edificio de fondo asumiendo que esta misma fachada, entre comillas, iba a ser la misma fachada del edificio. Es una pequeña trampita solo para que el edificio se vea en posición. Nuevamente, todo esto es un orden de capas que hemos ido utilizando. Voy a eliminar este y voy a eliminar esta, que ya no las necesito, y pueden tener las capas respaldadas por acá. Pero fíjense que yo acabo de eliminar las capas. ¿Qué pasa si yo no quiero eliminar las capas? Control Z y Control Alt Z para deshacer, para recuperar las capas. No es bueno que ustedes eliminen capas cuando tengan un proyecto así de complejo, sobre todo si es un proyecto que van a estar corrigiendo con un cliente. En este caso es un proyecto de arquitectura, pero puede ser un diseño, puede ser una tarjeta de presentación, puede ser un flyer, la portada de una revista, en fin, el diseño que ustedes estén haciendo. Es bueno que tengan ustedes un archivo muy versátil que les permita cambiar cosas muy rápidamente por si tienen un cliente que se convierte en un antojo. Una manera muy organizada de trabajar este tipo de archivos es trabajar con grupos, que es lo que les voy a enseñar, y ahora sí es el propósito de esta clase. Vamos a crear una carpeta. Voy a crear una carpeta para organizar. Crear un grupo nuevo o crear una carpeta. Es este icono que está acá. Cuando lo presiono se crea un grupo nuevo. Este grupo yo le puedo cambiar el nombre. Si hago dos veces clic en el nombre, puedo cambiar el grupo y van a ser capas originales. Y voy a encargarme de que en este grupo de capas originales estén todas las capas de los archivos originales que estoy necesitando. Voy a apagar todas las capas para que veamos que no hay nada. ¿Cuáles son los archivos originales? Pues la foto original en la que me estaba basando y el render original que me produjo en este caso 3D Max, que fue el programa que utilicé para hacer este render. Entonces esta capa y esta capa las voy a colocar en el grupo de capas originales. Fíjense que los arrastramos simplemente dentro del grupo de capas originales y pueden ver que el icono de la foto ya no está completamente alineado a la izquierda, sino que está un poco desplazado hacia la derecha. Esto quiere decir que esta carpeta está desplegada y que esa capa pertenece a esa carpeta. Yo puedo ver los elementos que pertenecen a estas carpetas presionando la flechita para ver el contenido, o lo puedo minimizar. En este caso la siguiente foto también
Era una capa que necesitaba porque era una capa original y la voy a colocar acá. Fíjense que dentro de la carpeta del grupo que estoy creando es importante el orden. En este caso el paisaje está de frente, pero debería estar el render de frente para yo saber que hay una capa de fondo. Esta capa la voy a apagar. Además, este grupo yo lo puedo colocar aquí encima. Si lo coloco encima y voy a apagar el grupo, también pueden apagar todo un grupo, ojo, presionando el botoncito para ver o no la capa. Imagínense que este es mi archivo final y que yo tengo este grupo de capas originales encima. Si está encendido, obviamente va a sobreescribirse esta información porque el orden de capas es importante. Si lo coloco debajo voy a poder ver la imagen del resultado final, pero si lo coloco arriba voy a poder ver las capas originales. Entonces mantengan las capas apagadas, las que no necesiten, y recuerden que el orden de los factores sí altera el producto en Photoshop. Entonces las capas originales yo las voy a mantener en el fondo. Es una buena manera de trabajar organizado. Luego no es bueno que coloquen este tipo de cosas. Esto es un claro ejemplo de cómo no debería trabajarse en Photoshop, porque cada una de estas capas no tiene un nombre y debería tener un nombre. Por ejemplo, este nombre podría ser composición final. Ok, este siguiente nombre, que es esta capa del parche de la puerta del acceso de la casa, puede llamarse puerta de acceso casa. La siguiente capa es la máscara de este árbol que estaba cubriendo el edificio. Voy a llamarla máscara de árbol. ¿Ok? Y la apago. Luego voy a tomar esta capa que es el edificio ya con los cambios ajustados, corregido. Entonces edificio editado. Luego puede ser el edificio original. Vamos a cambiarle edificio original. Y así sucesivamente con el resto de las capas. Esta es una copia del edificio original, así que esta sí la voy a suprimir. Y esta es el fondo o la foto original sin el cielo. Entonces vamos a colocar ciudad sin cielo, como si fuera una especie de recordatorio. Entonces ya sabemos que todas estas capas son parte de este trabajo que estamos haciendo con este cliente. ¿Ok? Es importante porque todas estas capas las necesitamos. Es el resultado, todas estas capas en este orden que me crean esta imagen final. Entonces, como ya sé que eso está ocurriendo, voy a crear un grupo nuevo. Este grupo se va a llamar imagen final 01 porque va a ser la primera versión de la imagen final. Recuerden que uno siempre nombra archivo final 1, archivo final 2, archivo final 3, de acuerdo con el cliente. Mientras más correcciones tienes con el cliente, vas teniendo un archivo que se llama final 1, final 2, este sí es el final, este es el final verdadero, ahora sí no te estoy mintiendo, este por fin es el final, este es el listo para imprimir 1, listo para imprimir 2, y así sucesivamente. Esto es un chiste interno que tenemos todas las personas que trabajamos con proyectos a nivel creativo en un ordenador, en un PC. Entonces voy a tomar este grupo, lo voy a agregar hacia arriba y ahora voy a tomar cada una de estas capas que me conforman esa composición final y las voy a agregar dentro del grupo. Y ahora yo sé que yo minimizo el grupo y ya yo tengo el grupo. ¿Qué pasa? Que me falta la capa del cielo dentro de ese grupo. Así que voy a tomar la capa del cielo y la voy a agregar al grupo. Y la voy a agregar en el orden que debe estar. Justo detrás de la capa de la ciudad. Es la ciudad y luego la capa del cielo. Si yo colocase el cielo aquí adelante, pues no vería la ciudad. Es muy importante que conserven y tengan una lógica del sentido de cómo deben ir el orden de las capas según el proyecto que estén manejando. Nuevamente yo acá apago todas las capas o las puedo dejar todas encendidas y minimizo el grupo. Yo puedo encender o apagar el grupo a placer. Entonces ya sé que este grupo es el de la imagen final. ¿Qué imagen es esta que tengo por acá? Es la del cielo cortado. Es una copia de esta que tengo por acá de ciudad sin cielo. Así que esta capa ya la puedo eliminar. Y esta sería mi composición final 01. Lo otro que podemos hacer es guardar este archivo y decir, bueno, ya hemos terminado con este archivo. Vamos, tomamos esta imagen, la guardamos como JPG o como TIFF o como el formato de imagen que ustedes quieren guardarlo y se lo enseñan al cliente. El cliente va a ver la imagen y va a decir, está bonito, pero hay que corregir esto y aquello. ¿Qué pasa? Que ustedes no tienen que volver a mascarear, volver a crear todas las capas porque ya están trabajando en un archivo organizado. Entonces el cliente ya no va a querer esta imagen final 1, sino ahora va a querer una nueva imagen. Vamos a presionar clic derecho y de ahora duplicamos el grupo. ¿Cómo se va a llamar este nuevo grupo? Este se va a llamar imagen 2. Y ahora dentro de este grupo de imagen 2 yo voy a hacer unos cambios. Voy a apagar la composición final, que no lo escribí bien.
Seguro ya se habían fijado y se estaban burlando un poco. Por favor, no se burlen. Entonces apago la composición final. Ya sé que esta es la imagen 1, pero ahora voy a crear la imagen 2 de esta variación del proyecto. Ya sé que el cliente le gustó esta composición 1, pero me dice, oye Govinda, mucho, hay mucha luz. Me parece que la calle está quedando muy sucia o me parece que la imagen es muy blanca y me gustaría que fuese un poco más oscura porque no quiero que sea no quiero que sea tan de día, etcétera. Entonces todo esto nosotros lo podemos solucionar. Por supuesto que sí. Claro que sí. Entonces lo primero que podemos hacer es apagar la imagen original y encendemos el grupo de la imagen que vamos a editar, lo desplegamos porque vamos a trabajar dentro de él y ahora sí podemos trabajar de manera organizada. Ahora el siguiente propósito de esta clase es enseñarles las capas de ajuste. Ok, ya vimos cómo se crean los grupos, ya sabemos cuál es la importancia del grupo y este ha sido un claro ejemplo, un buen proyecto para indicarles cuál es la importancia de trabajar en grupo. Yo adoro este método para trabajar con clientes. No se imaginan la cantidad de tiempo que se van a ahorrar una vez que ustedes empiecen a trabajar de manera organizada. Les ahorra muchísimo tiempo, en serio, mucho, mucho, mucho. Entonces voy a crear las capas de ajuste. ¿De qué se trata una capa de ajuste? Una capa de ajuste es aquella que yo voy a crear, se crean con este botoncito, crear una nueva capa de relleno o de ajuste, la creo y voy a crear una nueva capa. Fíjense que las opciones que aparecen acá, brillo, contraste, niveles, curvas, exposición, tono y saturación, equilibrio de color, etcétera, son todas las mismas opciones que pueden tener acá en imagen. Déjenme seleccionar una imagen, perdón. En imagen, ajuste, brillo, contraste, niveles, curvas, exposición, intensidad, tono, saturación, equilibrio de color, etcétera. Todas las opciones que tienen acá para cambiar la apariencia, corregir los colores, corregir los tonos, corregir las sombras, corregir la intensidad de las luces. Todo lo que se puede hacer en edición en Photoshop la tienen acá. Sin embargo, tienen acá también un menú de capas. Entonces supongamos que está muy brillante y yo le quiero bajar el brillo. Vamos a crear una nueva capa de ajuste de brillo y contraste. Y fíjense que la capa de brillo y contraste se está creando ahorita acá en el primer sitio. Quiere decir que si yo le bajo el brillo ahora, y voy a ser muy dramático en esto, le voy a bajar mucho el brillo hasta que se deforme mucho la imagen. Y ahora sí puedo cerrar este grupito. Fíjense que la capa de ajuste me está dañando todo lo que esté debajo, porque es una capa de ajuste, es decir, ella está básicamente alterando, en este caso brillo y contraste, está alterando el brillo y el contraste de todas las demás capas que estén por debajo de ella. Es decir, si yo apago este efecto, no estoy viendo el efecto de edición. Si lo enciendo, lo veo. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decir que si yo tomo esta imagen y la muevo encima, y yo enciendo la capa de ajuste y la apago, fíjense que no pasa absolutamente nada, porque la capa de ajuste no está afectando a esta imagen de composición final, porque la imagen de composición final no está debajo de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ustedes pueden tener un proyecto como este en el que tienen muchas capas y cada capa de ajuste puede servir para que ustedes cambien la apariencia del proyecto. Es decir, yo puedo tomar esta capa de ajuste y meterla dentro del grupo en el que estoy trabajando. Entonces voy a apagar ahora composición final. ¿Ok? Y voy a dejar encendida este grupo de imagen 2. Y enciendo la capa de ajuste. ¿Ven lo que me está haciendo la capa de ajuste? La capa de ajuste en este momento está cambiando la oscuridad de esta capa, de esta capa, de esta capa, de esta capa y del cielo. Si yo la colocase acá arriba, pues cambiaría la apariencia de toda la imagen. Si la coloco abajo, altero la apariencia de todas las imágenes que están, de todas las capas que están aquí debajo, perdón. Si lo cambio, fíjense que voy a tener la calle despejada, pero es solo porque la calle está aquí arriba. Fíjense que la calle es esta capa que está aquí arriba. Por lo tanto, no está afectada porque la capa de ajuste está debajo. ¿Ok? Quiero ser muy muy claro con esto porque es muy muy importante que aprendan a utilizar las capas de ajuste. Voy a tomar esta capa de ajuste y la bajo y fíjense que el edificio ya no se ve afectado. Y puedo tomar esta capa de ajuste y bajarla y el otro edificio que está de copia tampoco se va a ver afectado, el original que no debería estar encendido por cierto, lo voy a apagar. Luego esta ciudad sin cielo la voy a apagar y ahora solamente esta capa de ajuste me está afectando el cielo. Así que si yo toco esta capa de ajuste y hago doble clic acá, yo puedo aumentar el brillo del cielo nada más y cambiar solamente los valores del cielo. Supongamos que quiero colocar el cielo un poco más oscuro.
Ya puedo cerrar esta capa y fíjense que la capa de ajuste está aquí, porque está afectándome solamente el cielo. Ahora quiero cambiarle el tono al cielo. No quiero que ese sea el cielo. Quiero un cielo más naranja, porque es otro tipo de iluminación. ¿Qué podemos hacer? Yo puedo apagar la capa de ajuste o encenderla en este caso, porque ahora puedo ver más tonos de color del cielo, y crear otra nueva capa de ajuste. Esta vez va a ser tono y saturación. Puede ser. Voy a crear una capa de tono y saturación y voy a hacer que este tono, todos los celestes, se pongan un poco más verdes, en este caso un poco más anaranjados, ¿ok? Para hacer un cielo un poco de atardecer apocalíptico, ¿ok? Y fíjense que nuevamente esta capa me está afectando el cielo que está aquí abajo, no está afectando el edificio de las capas que están aquí encima. Si quiero que esas capas que están aquí encima se vean afectadas, pues simplemente tomo esta capa de ajuste y la pongo encima y se van a cambiar todos los tonos de todas las capas. Pero ojo con esto, en este caso yo solamente estoy modificando el cielo. Después tendría que modificar cada una de estas capas para que los balances de colores de cada una de ellas coincida con la iluminación que estoy utilizando en el cielo. Obviamente no les voy a decir cómo hacerlo porque esto es un proyecto muy particular y ojalá pueda y disponga del tiempo en el futuro para crear un buen curso de cómo hacer postproducción, en este caso para arquitectura, ¿okay? Y montaje. Pero para efectos de esta clase me sirve muchísimo que ustedes sepan utilizar las capas de ajuste. Entonces yo puedo apagar esta capa de ajuste, la puedo apagar y no ha pasado absolutamente nada. O las puedo dejar encendidas porque esta es la corrección que me está pidiendo mi cliente. Minimizo el grupo y ya yo sé que tengo dos versiones de la imagen. Tengo la imagen 1, que es la primera versión del cliente que le entregué, y tengo la imagen 2. En caso de que el cliente siga pidiendo cambios, ustedes van modificando otros grupos y los pueden ir cambiando. En caso de que ustedes tengan este grupo número 1, por ejemplo, y sin querer borraron la capa del edificio original, pues no se preocupen. Siempre pueden tomar este edificio editado, presionamos, lo duplicamos, y esta nueva capa de edificio copia la voy a agregar dentro de este grupo. Y ahora que ya sé que está esta capa dentro de este grupo, la puedo ubicar nuevamente en su posición y recuperarlo. Esto es muy importante cuando estamos trabajando con un cliente. Les repito, les estoy enseñando cómo utilizar los grupos en Photoshop, cómo utilizar las capas de ajuste, pero más allá del trasfondo también real de este video es que ustedes sepan que pueden utilizar estas dos herramientas muy importantes para facilitarse su trabajo con un cliente real en la calle y evitarse muchos estreses. Además les permite a ustedes entregarles al cliente variaciones de un proyecto en tiempo real, sea el proyecto que ustedes estén realizando, un diseño de una revista, un flyer, una promoción, una tarjeta de presentación, una camiseta, una edición de fotografía, maquillaje, etc. Es muy importante trabajar con grupos y capas de ajuste y espero lo hayan entendido. Me disculpan que este sea un video un poco largo, pero es muy importante. Es una de estas clases que yo digo, oye, estas son las clases que marcan la diferencia entre una persona amateur que utiliza el Photoshop para lo que necesita y una persona que de verdad está utilizando el Photoshop como debe y se apropia de todas sus herramientas y las utiliza en su beneficio. Entonces espero les sirva mucho esto. Recuerden que pueden descargar el archivo de esta clase. En la parte de abajo en la descripción de este video está el enlace para que puedan descargar todos los archivos de esta clase y por favor visiten gov3studio.com/cursos. Hay demasiado contenido gratuito esperando por ustedes para que lo descarguen, lo vean y aprendan y sean la mejor criatura, el mejor artista que puedan conocer en la vida y tengan muchísimas habilidades para crecer como profesional. Un abrazo muy grande y nos vemos en otro video. Hasta luego. Y antes de terminar este curso, recuerda presionar el botón para suscribirte y apoyar la escuela, visitar el curso recomendado de esta semana y el curso destacado también, el segundo canal de Gov3 Studio en YouTube. Y para tus dudas y asesorías, recuerda que tienes y dispones de las cuentas de Gov3 Studio en Facebook, Twitter y Skype. Esto es todo por este video. Hasta luego.